Bueno, mi vinculación a Fulbright fue en el año 2015 a través de un llamado al programa Teacher Exchange, en el cual me presenté y bueno, tuve la suerte de poder ser seleccionado y viajar a Estados Unidos en febrero de 2016. Bueno, en este viaje estuvimos teniendo una capacitación, en mi caso fue una semana en la ciudad de Washington, en American Council, en donde tuvimos capacitación en diferentes temas educativos y posteriormente nos distribuyeron en distintos estados de Estados Unidos. A mí me tocó en el estado de Indiana, en la localidad de LaPorte, en donde me vi vinculado a una comunidad educativa que se llamaba Union Mills. Visité diferentes clases de diferentes docentes, así como también no solo me centré en Union Mills, sino que mi anfitrión que trabajaba en la escuela estaba vinculado a otros centros educativos y tuve la oportunidad de visitar universidades para ver diferentes niveles educativos, tanto a nivel de educación técnica, educación terciaria y también lo que era formación docente. Bueno, con Fulbright me vinculé en el año 2014 frente al primer llamado que hizo Fulbright para la beca Teacher Exchange para docentes de ciencias. Esta beca anteriormente se había hecho siempre para profesores de inglés y para directores, y en ese año fue la primera edición para docentes de ciencias, matemáticas, física, química y biología. Y bueno, fui seleccionada como becaria viajando en el 2015 al estado de Texas. Éramos 10 docentes que tuvimos el intercambio en la ciudad de McAllen, estado de Texas. Bueno, evidentemente al estar en este intercambio en Estados Unidos uno ve una realidad muy diferente desde el punto de vista económico, desde los medios y desde las propuestas que hacen los docentes y todo eso que uno ve y le llama la atención, algunos aspectos positivos, algunos aspectos también negativos. Cuando vuelve, bueno, trata de ver, bueno, ¿qué hago con todo eso, ¿no? Nosotros presentamos un proyecto con una compañera que viajamos juntos a Estados Unidos, en el cual nos enfocamos en el uso de las emociones, mindfulness. También estamos trabajando en lo que es todo lo que es el refuerzo positivo de las emociones del niño, en tratar de que el niño se sienta contenido en la clase, que el niño sentirse que siente importante. El niño si está contenido, contento en la clase, el niño siempre va a aprender más. Entonces siempre tratamos, es uno de los enfoques principales que tenemos en nuestro proyecto. Después todo lo que es, nosotros lo que denominamos Do, Learn and Show, que es mostrar mientras van aprendiendo. Son mini proyectos en los cuales ellos tienen una temática y solo que ellos por su cuenta tienen que investigar. Está basado en los estudios de Sugata Mitra, de A Hole in the Wall, en el cual ellos tienen que, por sus propios medios, tratar de resolver los problemas que yo les designamos en la clase. Actualmente estoy estudiando el Bachillerato de Química Básica e Industrial de la UTU de Pando. 3 docentes me plantearon el desafío de la determinación de CBD y THC en 2 tipos de yerbas. Los mismos me proporcionaron un laboratorio para poder realizar mi proyecto. La parte interesante que tiene participar en un proyecto como este es que me permite adquirir conocimientos que no los podía haber adquirido si no era por entrar a ese laboratorio. Lo que más me llamó la atención, bueno, primero que nada el respeto en la clase, el respeto hacia el docente, el respeto de los alumnos entre sí, me llamó la atención. Me llamó la atención mucho la vuelta que ha tenido a la lectura, a salir un poco de toda la tecnología y volver más a las raíces de la educación. La lectura, la matemática más simple. Después, lo que más me llamó la atención fue lo que se conoce como SEL, Social Emotional Learning, que es el aprendizaje socioemocional, que es lo que más están trabajando ellos allá en Texas, que se basan en el aprendizaje, el uso de las emociones para trabajar con los niños, y es algo que me parece que es un debe que tenemos nosotros acá en la educación nuestra, que de a poco se está empezando a trabajar en eso. A mí en particular me llamó mucho la atención cómo ellos se preocupan por exponer lo que hacen, por mostrar afuera del aula, que me parece que es un debe que tenemos los docentes que trabajamos muy adentro del aula. Y yo traje a Estados Unidos eso, ¿no? Recuerdo las paredes de los pasillos de los salones
que estaban llenas de gráficos, de imágenes, de material que habían hecho los alumnos que no estaba dentro del salón, estaba en el pasillo para que lo viera toda la escuela, ¿no? Eso me pareció fundamental, adornar los salones, bueno, los modos de evaluación, trabajar mucho con rúbricas. Y básicamente, que a partir de ahí surge el proyecto que tenemos con los compañeros, fue lo que aprendimos en el curso de la Universidad de Texas, que se trató de una nueva metodología de enseñanza a través de desafíos. La experiencia que tuvo en mi generación fue muy particular porque fuimos a, como les decía, a McAllen, que es una ciudad cercana a México. Por lo tanto, una ciudad que se hablaba muchísimo español, era una ciudad bilingüe, todos eran bilingües. Los liceos a los que fuimos eran bilingües, y estuvo muy buena la experiencia porque, bueno, por un lado no nos sentimos totalmente perdidos en el mundo inglés, y por otro lado vimos cómo ellos buscaban darle importancia al español, porque ellos habían comprobado que esos alumnos que en la casa hablaban español por ser descendientes de mexicanos y en el entorno hablaban inglés porque estaban en Estados Unidos, no manejaban bien ni un idioma ni el otro. Entonces tenían un programa de doble lenguaje donde se les exigía un lenguaje académico en español y en inglés. La pasé espectacular, fue una experiencia muy renovadora en mi vida, que implicó un gran aprendizaje, además intercambio con mis compañeras de la beca. Impresiona ver que el 90% es la primera vez que tienen la oportunidad de ver cómo se da clase en otro lado y que eso lo ven como altamente positivo, que nunca habían tenido la oportunidad de saber cómo se enseña en otro lugar, qué técnicas se utilizan, y que eso realmente como que les cambia. Muchos de ellos dicen es un antes y es un después, porque eso muchos es la primera vez. Nosotros, la mayoría, si bien Montevideo por el número de habitantes, la mayoría de los becarios son de origen montevideano, nosotros que lo hacemos con la ayuda de NEPCO Dicen y tratando de reclutar en todo el país, tenemos un número elevadísimo de becarios de Cerro Largo, por ejemplo. Tenemos un número muy elevado de becarios Maldonado, tenemos un número muy elevado de becarios de Salto y de Paysandú. O sea, hay departamentos que cuesta más llegar, pero igual tenemos becarios en todos, ¿no? O sea, que hay becarios Fulbright en todos los departamentos del Uruguay. Y eso impresiona mucho ver el impacto que tiene. Y que lo ideal sería, yo siempre digo lo mismo, para mí lo ideal sería mandar a todo el mundo. Creo que hay una cosa que es importante, que muchos de los becarios nuestros también reciben a becarios norteamericanos. Y que eso es realmente muy importante porque tenemos, por ejemplo, de que los mentores, por ejemplo, nosotros con el programa de ETAs, que son los asistentes de lengua inglesa que traemos de Estados Unidos y que van al interior, ellos se ponen en contacto con maestras y con profesores del liceo de idioma inglés porque colaboran, viviendo, por ejemplo, en Paysandú, van 3 días a una escuela y los otros días van al SERP o van a un liceo determinado o a algún lugar que secundaria nos dice, bueno, sería importante que fueran. Y entonces eso es importante porque después se produce como esto, ¿no? Esta interacción que hace de que este becario norteamericano se haga amigo o conozca a alguien, y ese alguien se acerca al programa Fulbright y va a Estados Unidos, y se produce hasta contactos entre los estudiantes, porque los ETAs nuestros son todos futuros profesores, algunos ya ejercen y tienen clases a su cargo, y entonces se ponen en contacto los chicos uruguayos con una clase y con toda la tecnología se puede hacer, y entonces empiezan a conversar entre ellos, mejoran muchísimo los aprendizajes de los chicos y el entusiasmo, ¿no? Creo que lo más importante es que para la enseñanza es la motivación, una de las cosas más importantes por lo menos, ¿no? Y en eso estamos realmente muy orgullosos de estar colaborando con NEPCO Dicen, porque pensamos de que, bueno, la educación es todo.